Vamos a hacer algunos ejercicios sobre derivación. El primero es con el uso de la definición. Los demás los vamos a hacer usando las reglas de derivada, ¿no? Entonces dice, use la definición para probar que si f de x es igual a seno de x, entonces f' de x es igual a coseno de x. Es decir, vamos a probar que la derivada de seno es coseno. Entonces, demostración. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero tengan en cuenta que f de x es seno de x. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h se transforma en f de x más h sería seno de x más h. Porque f de x es seno de x. Menos f de x, es decir, menos seno de x. Todo eso sobre h. Y ahora aquí aplicamos la identidad de la suma del seno de la suma de ángulos. Y es seno de x más h es seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Esto menos seno de x. Todo esto sobre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Y vamos a agrupar términos, ¿no? Vamos a agrupar seno de x, coseno de h, menos seno de x. Es decir, este término con este término vamos a agruparlos. Eso nos quedaría seno de x por coseno de h menos seno de x. Más coseno de x por seno de h. Es decir, más este término. Todo eso sobre h. Ese es el límite cuando h tiende a 0 de... Entonces aquí voy a factorizar seno de x, ¿no? Seno de x factor de coseno de h menos 1 más coseno de x por seno de h, todo eso sobre h. Ahora yo voy a separar este límite. El límite de una suma es la suma de los límites. Entonces eso es el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por seno de h sobre h. Ahora miren que la variable del límite es h, por lo tanto en este seno de x es constante y en este coseno de x es constante. Luego puede salir del límite, es decir, no se ve afectada por el límite. Entonces eso es seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h más coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. En videos anteriores habíamos estudiado que este límite daba 0 y que este límite daba 1. De todas maneras pueden verificarlo. Es decir, eso es seno de x por 0 más coseno de x por 1. Esto es 0, seno de x por 0 es 0, más coseno de x por 1, que es coseno de x. Luego nos dio coseno de x. Con eso, nos queda entonces que si f de x es seno de x, entonces f' de x es coseno de x. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo usando las reglas de derivación. Entonces, ejercicio 2. Sea f de x igual a 4x a la 2 tercios más secante de x más 4. Vamos a ver cuánto es o quién es f' de x. ¿Listo? Entonces, solución. Ya aquí no vamos a usar la definición sino las reglas, ¿no? Entonces, recordemos. La primera regla es que si f de x es de la forma x a la n,
Entonces la derivada es n por x a la n menos 1. Es decir, ¿cómo se calcula? Basamos el exponente y multiplicamos por la variable con el exponente disminuido en 1. La segunda regla es que la derivada de secante de x es secante por tangente. Eso está en el video 21 en las reglas de derivación. La otra es que la derivada de una constante, en este caso la derivada de 4 es 0, y lo otro es que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Listo? Entonces ya con esas reglas vamos a calcular la derivada de esta función que tenemos aquí. Entonces nos quedaría que f' de x es, entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas, por lo tanto eso es 4x a la 4x a la 2 tercios prima más secante de x prima más 4 prima, es decir, la derivada de 4x a la 2 tercios más la derivada de secante más la derivada de 4. Ya sabemos que esta es 0 y que esta es secante por tangente. Y aquí que esto es la constante por la derivada de la función. Entonces aplicamos la primera regla, bajamos el exponente y multiplicamos por la variable con el exponente disminuido en 1. Más la derivada de secante, que es secante de x por tangente de x, más la derivada de 4, que es 0. Aquí nos daría 4 por 2 tercios, 8 tercios de x, y 2 tercios menos 1. Vamos a hacerlo aquí un momento. 2 tercios menos 1 es 2 menos 3 sobre 3, y eso es menos 1 tercio. Entonces es x a la menos 1 tercio más secante de x por tangente de x más 0, que queda igual. ¿Listo? Entonces eso es la derivada de f de x igual a 4x a la 2 tercios más secante de x más 4. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Sea f de x igual a arc seno de x más x a la 2. Hagamos esa. Listo, entonces recordemos que la derivada de arc seno de x es 1 sobre raíz de 1 menos x a la 2. ¿Ok? Bien, entonces nos queda entonces que f' de x es la derivada de arc seno por la propiedad de la derivada de una suma más la derivada de x al cuadrado. Y eso nos queda, derivada de arc seno es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, formulita, y la derivada de x al cuadrado, aplicamos nuevamente esta fórmula, bajamos 1 al exponente, entonces más 2 por x, y le restamos 1, ¿no? 2 menos 1, y eso es 1, es decir, eso nos queda 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más 2x.